El dominio se puede obtener de dos maneras. Uno, viendo su gráfica. Y dos, obteniendo el dominio a partir de un cálculo. ¿Sí? ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto para el cual se encuentra definida, en este caso, y constituye la función. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo aquí al lado. El dominio. Entonces, mira, si estamos en un plano cartesiano, ¿ok? Supongamos que estamos en un plano cartesiano, tenemos esta función de aquí, función lineal. Eh, el dominio tiene que ver con el eje X. Entonces, el dominio tiene que ver con el eje X. ¿De qué manera? El dominio tiene que ver todos aquellos elementos del conjunto de partida de los cuales se está relacionando. Aquí es muy fácil porque nosotros habíamos dicho que que el conjunto de partida tiene que estar totalmente relacionado para que sea función. Entonces, fíjate, ¿qué pasaría si tú coges esta es tu recta, ¿no? Esta es tu función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar un punto de la función, ese punto de la función. Ese punto de la función, fíjate que tiene dos coordenadas, ¿sí? Entonces tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Lo que me interesa a mí es la coordenada en Y, perdón, coordenada en X, ¿sí? Entonces, este punto de aquí es el que me interesa, ¿ok? Entonces, tengo un elemento de X, vamos a llamarlo X1, tengo un elemento de X1 que se está relacionando con un elemento de Y, quiere decir un Y1, ¿ok? Si yo hago otro punto por aquí, voy a tener otro elemento de X2 que se está relacionando con un Y2. Y así yo podría obtener varios puntos, por ejemplo aquí, fíjate, tendríamos otro punto, por acá tendríamos otro, por acá tendríamos otro. Y fíjate que toda la parte del eje X se va a ir llenando, ¿no? Se va a ir llenando, 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 ¿sí? Entonces, todos esos elementos que se están correspondiendo, o todos los elementos que están haciendo un par ordenado con un valor de Y, pues todos estos elementos representan el dominio. Entonces, fíjate, si yo cojo, voy a seguir cogiendo puntos, puntos, fíjate, punto. Entonces, la pregunta viene a ser aquí, el dominio para esta función lineal, ¿cuál sería el dominio para esta función lineal? Sabiendo que el dominio básicamente son todos los elementos de X que se están relacionando. ¿Cuáles serían todos esos valores de X que se están relacionando con Y? Para este caso particular de la función lineal, porque es una función lineal. Los números enteros. Los números enteros, ya. Está bien, en cierta manera está bien. Acuérdate que aquí, que habíamos dicho, que en el mundo de las funciones vamos a usar ¿qué grupo de números? ¿Cuál es el conjunto de números que estamos usando? Los reales. Los reales. Entonces, sí, las funciones que están aquí por lo general van de reales a reales. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de partida usamos los reales y el conjunto de llegada usamos los reales. ¿Sí? Entonces aquí no puede haber, no solo pueden estar los naturales, tienen que estar también, tienen que estar los naturales, los enteros, los racionales, todos. ¿Sí? Pero ojo, fíjate que la función sigue creciendo por acá y sigue creciendo por acá. Entonces, si la función sigue creciendo, voy a seguir teniendo puntos. Más puntos, más puntos, más puntos, más puntos, más puntos. ¿Sí ves? Y todos estos números no son solamente enteros. También tenemos números racionales, números positivos, negativos, irracionales, etcétera. Y fíjate que si sigue creciendo, voy a seguir teniendo puntos, puntos, puntos. Entonces, a la final, ¿cuál es ese conjunto final del dominio? ¿Cuáles son los puntos del dominio que se están relacionando? Solamente fijémonos en el eje de las X. Fíjate que los puntos siguen y siguen y siguen apareciendo, siguen y siguen apareciendo tanto por derecha como por izquierda.
Entonces, al final del dominio, ¿cuál sería aquí? Infinito. Muy bien. El dominio, básicamente, son los números que van al infinito, es decir, se van tanto al infinito por izquierda, que son los infinitos negativos, y también los infinitos por derecha. O sea, al final estoy cogiendo todos los números de ahí. ¿Y qué significa todos los números? Pues básicamente, en otras palabras, el dominio, como son todos los números, desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Eso significa, en otras palabras, que estoy usando todos los reales. Entonces, el dominio de una función lineal son todos los reales, ¿sí? En otras palabras, desde menos infinito hasta más infinito. Ese sería el dominio de una función lineal. Hay que ver qué pasa eh, con la función cuadrática y con los demás tipos de funciones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora, algo importante. Dentro del dominio hay dos restricciones importantes. Esto de aquí sí es importantísimo. Hay dos restricciones dentro del dominio. Estas son las dos restricciones. ¿Ok? Esas son las dos únicas restricciones que van a haber y de las cuales vamos a trabajar bastante. ¿Sí? Hay una restricción cuando tenemos un cociente y hay una restricción cuando tenemos una raíz. ¿Ok? De por medio. Raíz índice par. ¿Ok? ¿Qué me dice la restricción del cociente? El cociente me dice lo siguiente. El cociente el cociente es una división o en otras palabras es una fracción. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta restricción? La primera restricción me dice que lo que está en el denominador, ¿sí? Todo lo que esté por debajo en el denominador, tiene que cumplirse que ese denominador tiene que ser diferente de cero. Eso es una regla, la primera restricción. Lo que esté por debajo en el denominador tiene que ser diferente de cero. O sea, no puede ser cero. La primera restricción. Cuando tú veas una fracción, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se ve. La restricción es esa. La segunda restricción es cuando tenemos una raíz de índice par, significa que yo puedo tener raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz octava, todo lo que sea índice par. Entonces, si la función tiene una raíz, ¿ok? Si la función tiene una raíz, ¿qué me dice la restricción? Que todo lo que esté por dentro de esa raíz, ¿sí? Tiene que ser positivo, ¿ok? O puede ser cero, o positivo o cero, ¿sí? Entonces ya, la raíz de lo que yo tenga ahí adentro, por ejemplo, puede ser una M, vamos a usarla acá. La raíz de lo que yo tenga aquí adentro, ¿sí? La restricción me dice que todo lo que esté adentro debe ser positivo, es decir, mayor o igual a cero. Ahí estoy diciendo que es positivo o es cero, ¿sí? Lo que está adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Esas son las dos restricciones, ¿ok? Repito, la primera es cuando tenemos un denominador, el denominador tiene que ser diferente de cero, y la segunda restricción, cuando la raíz, tenemos una raíz, dentro de la raíz está mi incógnita, entonces lo que esté adentro tiene que ser mayor o igual a cero. Sí, esas son las dos restricciones para el dominio, las únicas, no hay más. Ahora, cómo usamos esto? Ahora sí, vamos a obtener lo que son los dominios. Entonces vamos a calcular lo que son los dominios, vamos a ver cómo lo obtenemos. El primer ejemplo, ejemplo uno dice, hallar el dominio de esta función. Esta función es una función. ¿Qué tipo es esta función? ¿Sabes qué tipo de función es? No, No, ya. Esta es una función de tipo cuadrático, ¿sí? Cuando tenemos una x solita, esa es una función lineal. Cuando tenemos una x cuadrada, esa es una función
cuadrático. Y cuando la función es al cubo, ¿cómo le llamamos? Cuando tenemos una función, una incógnita elevado al cubo. ¿Cómo le decimos a la función? Es una función cúbica, pues viene de la palabra cubo. Entonces, esta es una función cuadrática. Listo. Vamos a sacar el dominio. El dominio está en base a las restricciones. Te pregunto yo, ¿esta función tiene alguna restricción o no hay restricciones aquí? No, no hay restricciones. No hay restricciones. Entonces, listo. El dominio de esta función es todos los reales. Cuando la función no tenga restricciones, directamente tú dices que el dominio son todos los reales. Más abajo tenemos el ejemplo 2. El ejemplo 2, el dominio para este ejemplo 2, ¿cuál sería? El mismo. Ok, entonces como no hay restricciones, fíjate que la función es 2x menos 1, no hay restricciones, entonces el dominio también es todos los reales, simplemente todos los reales. Fíjate que la función de abajo, esta es una función lineal, la de arriba era cuadrática. Sin embargo, ambas funciones tienen dominio todos los reales. ¿Pero por qué? Porque no hay restricciones. Así de sencillo. No hay restricciones, dominio los reales. Veamos qué pasa más abajo. ¿Hay restricción aquí? ¿Hay alguna restricción en este ejemplo 3? Y tiene que ser diferente a cero, el Muy denominador. bien, perfecto. La restricción está porque tenemos un cociente, es decir, hay un denominador. Por lo tanto, me dice la regla que lo que esté aquí abajo tiene que ser diferente de cero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Perfecto. Copiamos lo que está abajo, x menos 1 es lo que está abajo, y le colocamos la regla. Entonces, todo lo que esté, cualquier cosa que esté ahí abajo, todo eso tiene que ser diferente de cero. Entonces aquí, como si fuera una ecuación, ¿qué hago? Vamos a despejar x, tal cual con el símbolo este, despejamos x, este menos 1 pasa al otro lado como 1 positivo. En otras palabras, x no puede ser igual a 1. Esto es lo que me está diciendo esta parte de aquí. ¿Ok? Esto me está diciendo que x no puede ser 1. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Esta es la restricción básicamente. Entonces aquí el dominio ya no son los reales. El dominio tiene un pequeño cambio. El dominio va a ser igual a los reales, pero le vamos a quitar ese valor que no puede ser. Entonces el dominio va a ser todos los reales, pero menos el 1. ¿Ok? Ahí estoy expresando la idea, porque aquí me está diciendo que el 1 no puede ser parte de la solución. Entonces el dominio se convierte en todos los reales menos ese número que el cual no puede ser. Solo falló en un número. Entonces está fallando simplemente en el 1. Por eso el dominio es todos los reales menos 1. Esa es una forma de escribir el dominio. Hay otra forma de escribir el dominio. El dominio, acuérdate que cuando hablamos de todos los reales es porque viene desde el menos infinito y se va al más infinito. Entonces aquí podemos hacer algo parecido. El dominio viene del menos infinito, se parte en 1 y seguidamente desde 1 podemos seguir avanzando hasta el más infinito. Esta es otra forma de escribir el dominio. Fíjate, aquí vamos a usar intervalos. Acuérdate de los intervalos. ¿Cuáles eran los intervalos? Había intervalos cerrados, intervalos abiertos y había intervalos semiabiertos y semicerrados. ¿Te acuerdas? Entonces aquí, cuando usamos, ¿en qué momento usamos intervalos cerrados y en qué momento usamos intervalos abiertos? Nada, esto no recuerdo. Ya, usamos intervalos cerrados cuando queríamos incluir y cuando usábamos intervalos abiertos cuando no se incluía. Si aquí está el 1 y tenemos un intervalo abierto, ¿qué significa? Que el 1 no está considerado. ¿Sí ves? Entonces, ponemos el número 1, pero ese intervalo abierto significa que no estamos usando el 1. Eso significa el intervalo abierto. Ahora, ¿por qué el intervalo abierto está del lado de los infinitos? Aquí al lado del 1 es correcto, porque el 1
Como el uno no es parte de la solución, le pongo intervalo abierto, porque el intervalo abierto no incluye. Pero ¿por qué en el lado de los infinitos también tienen intervalos abiertos? Porque este uno tiene intervalos abiertos porque no estamos incluyendo el uno. El uno no puede ser parte de la solución, porque la restricción me dice que no utilice uno. Por eso aquí es intervalo abierto. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué acá también hay intervalos abiertos? ¿Por qué aquí tenemos intervalo abierto y por qué acá tenemos intervalo? ¿Por qué? ¿Por qué están esos ahí? ¿De adorno o por qué? ¿Tú qué crees? porque tampoco incluyen ¿Ya? ¿Por qué no incluiría? O sea, ¿qué no incluiría? ¿O cómo lo ves tú? el menos infinito. ¿Ya? Pero ¿por qué abierto? Resulta, o sea, simplemente es porque acuérdate que decir infinito es como decir que sigue y sigue y sigue y no hay un fin. Entonces, como no hay un fin, no podemos usar el, el, el corchete, no se puede usar este intervalo cerrado, porque no hay un fin. ¿Dónde voy a terminar? ¿Sí? Los corchetes que son incluyendo, significa que aquí hay un fin, o sea, hasta aquí llego y nada más. Eso significa el corchete. Pero en cambio, el paréntesis significa que yo me sigo y sigo y sigo creciendo. Entonces, como el infinito sigue y sigue creciendo, entonces no podemos ponerle un intervalo cerrado porque el infinito no es que termine en infinito. El infinito simplemente es que sigue y sigue y sigue. No es que termine. No es que yo puedo decir, ah, ya vengo del menos infinito, entonces ahí termino. No, porque el infinito no tiene un valor como tal. El infinito es el infinito. Entonces, por eso se usa se usa paréntesis de un lado y paréntesis del otro lado. Y aquí el uno se utiliza paréntesis porque no lo estamos incluyendo. En este caso sí se utiliza porque no se está incluyendo. ¿Ya?